Gracias por estar con nosotros haciendo esta plataforma de un día bueno para una sociedad dominicana que se reinventa en medio de las sorpresas que el mundo vive en estos momentos. Quiero hablar de salud mental porque la necesitamos tanto. La necesitamos ahora mismo en todos los aspectos y en la medida en que especialistas se aperturan a compartir con nosotros contenidos especializados, vamos ganando. Hay que hablarle a las familias cómo enfrentamos una niñez que también está pasándola en medio de cambios que trastornan, cómo es en el trabajo, cómo es en todos los entornos. He invitado a Ivonne Guzmán, toda nuestra producción. Te saluda Ivonne, gracias por estar con nosotros. Ivonne es especialista en terapia familiar, es psicóloga y ha estado con muchísimas responsabilidades en los últimos años en proyectos especiales para la salud mental. Así que hoy nos acompaña y queremos hablar de cómo la manifestación del estrés en este momento se ha convertido también en una enfermedad que patológicamente tenemos que identificar. Ivonne, buenos días. Un abrazo, querida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. Para mí un placer estar en casa. Sí. Esta es tu casa también, de paso, Ivonne. Quiero empezar hablándote de cómo ahora todos estamos diciendo, ay, estoy muy estresado, pero ¿cuál es la línea entre ese atareo del cambio y cuando ya yo tengo que identificar que tengo un diagnóstico que necesito atender? ¿Qué parámetros ahora cada uno tiene que poder identificar para que todo esto no se convierta en una enfermedad? Así es. Y de hecho, Adis, eso es lo que diferencia las crisis de las patologías en el área de la salud mental. Las crisis son procesos que se dan a lo largo de la vida de todos los seres humanos. Todos pasamos por momentos de crisis. Sin embargo, no todos pasamos por patologías asociadas al estrés. El tema del COVID-19 realmente ha sorprendido al mundo. De hecho, nosotros en el país, cuando nos hablaban de que había una enfermedad y que estaba próxima a llegar y que íbamos a estar en un estado de emergencia, nos hicimos mentalmente que eran unos 15, 20 días. Y ya mira por dónde va el calendario de los estados de emergencia con la cuarentena. Entonces, lo que provoca que una persona desarrolle una patología va a depender mucho de lo que son los niveles de afrontamiento. El estilo de personalidad que tenga cada individuo va a decir mucho si tendrá recursos o no para enfrentarse a esta situación. En el tema de las crisis, como ya decía, que todos en nuestra vida vamos teniendo situaciones que son normativas, que son propias del desarrollo, en este caso de la niñez a la adolescencia, que terminar el bachillerato y entrar a la universidad. Por ejemplo, voy a tomar ese mismo ejemplo. O sea, los jóvenes cuando están ya en sus últimos años de educación media, entran en estado de crisis porque dicen, ¿qué carrera yo voy a estudiar? O sea, no sé qué quiero estudiar, si voy a estudiar medicina, derecho, educación, psicología. Esos son procesos que se dan normales, pero ¿qué ha sucedido? Como la educación hasta cierto punto ha cambiado el modelo de realización, los jóvenes que tenían eso como una problemática primaria, ahora la tienen como una problemática extensa que genera problemáticas secundarias. O sea, ya no solamente es el problema de que yo voy a estudiar, es cómo tengo que estudiar. Tendré los recursos y la capacidad para enfrentarme a un mundo tecnológico. Entonces, las crisis que son circunstanciales, que vienen generadas de forma abrupta, de forma imprecisa, debilita y sorprende la capacidad de afrontamiento. Entonces, el estrés es una condición que puede ser favorable para que alguien desarrolle habilidades de afrontamiento, pero si no tiene los recursos, entonces se convierte en patológico. Eso es muy interesante. En breve vamos a hablar de recursos, pero primero yo creo que todavía necesitamos más información sobre cómo yo me ubico, cómo yo identifico esas manifestaciones de que el estrés que tengo ya es tóxico. ¿Qué nos puedes decir? Sí, mira, diciéndote que cada personalidad y dependiendo del suceso,
la situación histórica del individuo va a determinar por dónde tiene que salir. El estrés es una situación de presión y cuando se desborda esa capacidad de autogestión, entonces la gente comienza a desarrollar una serie de síntomas. En terapia, por ejemplo, yo le digo a los pacientes, mire, vamos a pensar en colores. Si pensamos en el amarillo, es que usted está presentando alguna manifestación de ansiedad, tiene preocupación, tiene miedo, hay algunas alteraciones del sueño, alteraciones en la alimentación. Si pensamos en el rojo, es porque usted se siente irritable, se siente enojado, se siente vulnerable. Y cuando pensamos en el negro, es porque usted no tiene ganas ni siquiera de levantarse, ve la vida de forma catastrófica, tiene errores de pensamientos que son muy cruciales para determinar patologías en el estado de ánimo. Porque hay un tema con el estrés como patología, como trastorno. Es que puede ser una frontera con trastornos del estado de ánimo y con trastorno del sueño, con trastorno de la conducta alimentaria. O sea, hace una comorbilidad con ellos, se alimenta de esos recursos y la persona se va debilitando, la persona se va deteriorando. Así que sí, en los hogares tenemos personas que sienten que no puede dormir, que interrumpe el sueño, que se levanta varias veces en la madrugada o se despierta, que está comiendo de manera desorganizada, que está pensando de forma catastrófica. El catastrofismo es un error de pensamiento que hasta cierto punto paraliza a la persona porque no ve una salida. Y si maneja desesperanza, entonces pudiéramos decir que está asociado a trastorno del estado de ánimo. O sea que si tenemos en el hogar personas con estas condiciones, estaríamos hablando de que hay síntomas de estrés. Pero ¿qué sucede con esto, Adis? Con el tema de la irritabilidad. Nosotros vemos en la calle personas que están manejando y que están en algunas filas, en centros comerciales, en bancos, y tienen el humor negro, o sea, tienen un humor de irrespeto, de desobediencia. La gente anda irritable y hay que entender que esta situación pudiera desbordar la capacidad de muchos de los individuos. Así que nosotros hacemos un llamado de autogestión y de autocontrol porque las emociones están ahí, ellas no se van a mover porque yo simplemente las desee, porque no son ni buenas ni son malas. Las emociones se estacionan en un momento y en un lugar de la persona que pudiera entonces desarrollar patología porque tiene más tiempo de exposición de lo que se espera. Ivonne, hay estresores ahora. O sea, la gente no se está inventando una situación. Hay realidades que no imaginamos y que no podemos controlar. El desempleo, la tendencia ahora a enfermarse, a no tener control del manejo de la salud. ¿Y cómo se puede enfrentar eso? Sí, mira, cuando te hablaba de los momentos históricos, y aquí con la situación que lamentablemente sociopolítica entró en el tema del coronavirus y confundió a muchas personas porque decían algunos que no había coronavirus. De hecho, si ustedes tienen colgado videos y otros medios de personas en un sector, y no son todos los que están bajo esta situación, que están retando el sistema de salud y están retando hasta los niveles de empatía que hay que tener con los que están en casa. Entonces, la situación histórica por la que pasa cualquier individuo, donde no tenga un empleo, donde tenga alguna condición de salud, de vulnerabilidad, como se ha llamado, de que se queden en casa, los que sufran de diabetes, los que tengan enfermedades catastróficas, los que tengan hipertensión, estas personas que no tienen un apoyo físico saludable, evidentemente, como tú dices, la situación la va a ver como una realidad. Y ese momento histórico es lo que nosotros tenemos que tratar de superar
y de unirnos todos para poder entender que el coronavirus no se va a vencer porque una o dos personas tengan la voluntad de superarlo. Estar vigilantes con esos familiares que están viendo la situación más caótica que los demás. Estar vigilante con el sistema de salud se llama de que no visiten los hospitales a menos que sean emergencia, pero hay gente que se ha descuidado con sus enfermedades catastróficas. Y el tema del desempleo, como ya tú mencionabas hace un momento, desborda esa condición. Padres que no manejan modelos de disciplina saludable, efectivos, y que se encuentran con que los niños están en casa y que todavía no se sabe si van a regresar o no, que esperemos que hasta que esto no esté bien definido, la cantidad de contagios que hay en el país, los jóvenes y los niños se mantengan en sus hogares por seguridad. Entonces imagínate este padre que no tiene empleo, que tiene que pagar un colegio y la reinscripción del colegio, porque todavía no se define claramente, donde tiene que comprar materiales, donde tiene que la alimentación y la salud. Cuando tú combinas todo esto, tú tienes una bomba de tiempo en una persona que dice, no tengo nada, tengo demasiadas situaciones, yo me voy a volver loco. ¿Cómo, Ivonne, para la gente que ahora tendrá que enfrentarse a lo inesperado, se puede administrar mentalmente a alguien que en este momento queda sin empleo, que de repente comienza a ver esa fatalidad no porque se la imaginó, sino porque está en medio de lo incierto? ¿Qué recursos se puede dar a gente que está ahora mismo sumergida en esa clase de... en esa vivencia, porque definitivamente son realidades? ¿Qué recursos les podemos dar? Sí, mira, y es una pregunta hasta cierto punto difícil de responder, porque quedarse tranquilo en casa sin tener el pan para darle a sus hijos es hasta una especie de burla. Entonces aquí entraría ya lo que son los recursos del Estado, de que puedan ayudar a estas familias que están en esta situación de vulnerabilidad. Ahora bien, nosotros como individuos debemos de entender, Adis, de que no vamos a controlar todo lo que está a nuestro alrededor, pero nosotros podemos elegir y listar, tener una cuota de que si hay cosas que yo no controlo, que no dependen de mí al 100%, pero que sí hay otras que están dentro de mí y que yo desesperándome, yo desbordándome, no voy a tener un beneficio ni a corto ni a largo plazo. Así que nosotros entendemos de que el manejo y la regulación emocional pudiera ayudar a los individuos a ver esta situación de crisis de una forma como lo hacían paradójicamente en muchos países, que ven las crisis no solamente como una situación de peligro, sino como una situación de oportunidad, como una decisión de que algo bueno puede pasar siempre y cuando yo me disponga de que pase. Aquí la red de apoyo, las familias juegan el papel protagónico. O sea, tenemos el Estado, pero también tenemos las familias que puedan brindar apoyo a esas personas que son miembros de su familia y que están pasando por un desempleo o por alguna situación de salud. Hay muchos recursos que pudiéramos ayudar a la gente dentro de nuestra propia familia para que la carga no sea tan pesada, porque a veces creemos también que debemos de llevar toda la carga de todo el mundo. Bien, y nos desbordamos. También hay que tocar las puertas de algunos familiares para que nos acompañen en este momento de crisis, porque las crisis tienen algo bueno que lo diferencian de las patologías generadas por el estrés, y es que las crisis son temporales. Las crisis tienen un tiempo en que se exponen y luego se normaliza, entra en un estado de homeostasis. Sin embargo, el estrés patológico, si la persona no interviene
ese trastorno puede durar toda la vida. Ivonne, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Tendremos que seguir recurriendo a ti y a una batería de queridos profesionales que nos acompañan en este momento de tantos cambios que la mente a veces no sabe cómo procesar. Así que te envío un abrazo. Muy buenos días. Sí, muy buenos días y muchas gracias. Vamos a una pausa comercial.